Y mientras podemos ir buscando la palabra del Señor nuevamente en el Salmo 34, si pueden mantener sus Biblias abiertas, ya que vamos a estar considerando este hermoso Salmo. Mientras nos preparamos, permítanme elevar una oración al cielo. Padre amado y Padre bueno, una vez más, Señor, aquí estamos dependientes de usted, reconociendo, Señor, que sin usted no somos nada, que sin usted nuestras capacidades, Señor, son vanas, se las lleva el viento, pero cuando dependemos de usted y de su Espíritu Santo, sabemos, Señor, que el resultado es edificante y por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo mientras predicamos su palabra, Señor, que no sea yo, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea su palabra obrando en el corazón de cada persona, Señor. Pido en especial por aquellos que no tienen una relación personal con usted a través de Cristo Jesús, que usted les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que le dé luz para que ellos puedan ver, Señor, con sus ojos el pecado irremediable que les agobia y la única esperanza y el único camino que solamente está en Cristo. Conceda a Dios en este día salvación para el perdido y ánimo, Señor, y fortaleza para los creyentes, Señor, en especial aquellos que se encuentran atravesando alguna aflicción o dificultad. Que hoy sea un día, Señor, que podamos salir fortalecidos a través de su palabra. Lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me uno a la palabra de este último canto, ¿verdad? Y le pido a Dios que hable en esta noche, ¿verdad? Y nos edifique a través de su palabra. Todos, de alguna manera u otra, atravesamos situaciones difíciles en nuestras vidas que nos llenan de temor. Y no hablo del encuentro con una cucaracha voladora o cuando tu suegro se te queda mirando fijamente por primera vez, aunque ciertamente eso puede paralizar el corazón de muchos. Más bien hablo de esas situaciones o cosas inesperadas que ponen nuestro mundo de cabeza, cuando ni siquiera nuestros esfuerzos, recursos o ideas más grandes parecen ayudar. Circunstancias en las que agotamos todo lo que tenemos en nuestras manos y aún así nos damos cuenta que no podemos cambiar la realidad. Pero algo sí es seguro cuando atravesamos situaciones como estas, y es que estas revelan dónde yace nuestra confianza. Y dependiendo de dónde esté nuestra confianza, nuestro temor crecerá hasta apoderarse de nuestras emociones y acciones, como le pasó a David, o disminuirá hasta desaparecer, como también le pasó a David después de caer en sí. Lamentablemente, algunos ponen su confianza en cosas o personas que no siempre podrán ayudarle, por lo que muchas veces terminarán decepcionados y avergonzados. Pero con la ayuda de Dios, este salmo nos ayudará a poner nuestra confianza en el lugar correcto, en Dios. Esto, a pesar de las circunstancias, pues lo único que trae verdadero gozo para esta vida y la venidera es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que acompáñenme en sus Biblias al Salmo 34. Este salmo, como dijimos, ¿verdad?, fue escrito por David y se escribió en forma de acróstico, que no es otra cosa que organizar el escrito en orden del abecedario, en este caso el abecedario hebreo. Cada verso comienza con una letra del abecedario hebreo. Y era una práctica común, ¿verdad?, en los tiempos del salmista, que además de darle estructura al salmo, ayudaba a la memorización del mismo. Los primeros 3 versos que veremos en esta noche comienzan con el compromiso de David de alabar a Dios y con una invitación a que otros se unan a él para hacer lo mismo. Y este compromiso es producto del gozo experimentado al poner su confianza en Dios. Como lo dice el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Así que vamos a leer los primeros 3 versos. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Seguramente, hermanos, si buscamos razones para quejarnos en esta vida, encontraremos muchas. Pero
aún más cierto que eso, podemos decir que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y en sus bondades para con nosotros, encontraremos infinidad de razones para abrir nuestra boca y alabar el nombre de nuestro Dios. David ciertamente tenía razones para quejarse y motivos para lamentarse, pero en vez de eso, decide enumerar las razones por las que confía en Jehová y le alaba por ello. David escribió este salmo cuando volvió en sí después de fingirse loco delante del rey Gad, cuando se encontraba huyendo de Saúl. Y dice la palabra que un gran temor se apoderó de David al estar frente a este rey. Y David llegó a esa condición por quitar su confianza de Dios. Y aunque eso de alguna manera trae desesperanza a nuestras vidas, porque en algunos momentos somos culpables de hacer lo mismo que David, nos da esperanza lo que nos revela este salmo, y es que cuando David recapacitó y volvió su confianza a Dios y meditó en sus bondades, irrumpe en alabanza en estos versos 1 al 3 por el gozo que eso produjo en su vida. Esto es lo mismo que hizo el rey, Asaf cuando se encontraba en angustia. Si vemos en el Salmo 77, versos 11 y 12, leemos lo siguiente. Asaf dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillosas y maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Hermano, es que meditar en las maravillas de Dios para con nosotros y para los demás creyentes nos ayuda a aumentar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, y además produce como resultado, al igual que David, una fuente de alabanza hacia nuestro Salvador. David comienza este Salmo 34 diciendo que bendecirá y que alabará al Señor. Y es interesante que usa estos verbos en tiempo futuro. En el verso 1 dice bendeciré, que está en futuro, a Jehová. También dice su alabanza estará, otra vez en futuro. En el verso 2 dice en Jehová se gloriará, y también dice lo oirán. Y alguno pensará, bueno, pero ¿por qué David utiliza estas palabras en tiempo futuro? ¿Será que no lo está haciendo en el momento de escribirla? Ciertamente no quiere decir, ¿verdad?, que David no hiciera estas cosas en el presente. Más bien, al utilizar este verbo futuro, David nos muestra dos cosas. Primero, nos prepara para darnos las razones del por qué él alabará y bendecirá el nombre del Señor. Y eso lo veremos en los versos siguientes a medida que comencemos a estudiar este salmo. Y segundo, los verbos en tiempo futuro también indican el compromiso de David de alabar a Dios, como también lo dice en esos versos, en todo tiempo y de continuo. David, hermanos, David sabe que la vida no es color de rosa. Él lo estaba experimentando en carne propia. Su rey, Saúl, además de ser su suegro y el padre de su mejor amigo Jonatán, quería matarle. Y escapando, hizo muchas locuras, llegando aún hasta la tierra de sus enemigos los filisteos. Y apenas había logrado escapar milagrosamente con vida de ahí. Pero vemos aquí que, sin embargo, él propuso alabar a Dios en todo momento. Esto refleja, hermanos, el compromiso que David tenía de alabar y glorificar al Señor en las buenas y en las malas. Ciertamente es fácil levantar nuestras manos al cielo y abrir nuestra boca en alabanza cuando todo va bien, cuando la alacena está llena de comida, cuando el trabajo nos va bien, cuando nos suben de puesto. Pero ¿qué sucede, verdad, cuando llegan esos momentos de dificultad donde nada de lo que poseemos, ni recursos ni capacidades, parecen ayudarnos a resolver la situación? Pero vemos aquí en David, hermanos, que además de la alabanza, David se compromete a gloriarse en Jehová. Y gloriarse no es otra cosa que jactarse o presumir. Y claro que la presunción y la jactancia es pecaminosa cuando la tenemos en nosotros mismos, cuando pensamos que todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro gran esfuerzo o a nuestras grandes capacidades. David, si nosotros pensamos que tenemos razones, ¿verdad?, para gloriarnos nosotros mismos, David tenía muchas razones por las que él pudo haberse gloriado. Ya había logrado varias victorias para el pueblo de Israel hasta ese momento,
y todavía tendría muchas otras victorias a lo largo de su vida como rey más adelante de Israel. Pero entendió que no eran sus fuerzas, estrategias o capacidades, sino el hecho de que Jehová estaba con él. Y por eso dice, en Jehová, no en mí, se gloriará mi alma. Y continúa diciendo, ¿verdad?, que al él gloriarse en el Señor y no en él, los mansos cuando lo escuchen se van a alegrar. Y es que, hermano, cuando nosotros damos gloria y honra a Dios, quien es que la merece, los justos, los que nos rodean y escuchan nuestra alabanza, cobran ánimo y su confianza aumenta en el Señor. En tiempos como los que vivimos hoy día, en los cuales muchos se creen independientes y autosuficientes, necesitamos recordarnos a nosotros mismos y a los demás que todo lo que hagamos o alcancemos en esta vida es solo por la gracia de Dios. Por eso no hay nada más sabio que darle la gloria a aquel que la merece. Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 17, está consciente de esta realidad cuando escribe, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. David aprendió esto y su confianza en Jehová era tal que no solo buscaba alabar a Jehová personalmente. Nos encanta y nos llena de gozo alabar a Dios por las cosas grandes y maravillosas que ha hecho en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Pero David también tenía el deseo y la intención de que otros se unieran a él a hacer lo mismo. Por eso hace una invitación en el verso 3 que dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hermano, cuando nos unimos a alabar a Dios de manera colectiva, como lo estamos haciendo en esta noche, el nombre de Dios es santificado y puesto en alto delante de su pueblo y también delante de los incrédulos. De esta manera, los que nos rodean y nos vean pueden ver la bondad de Dios para con los que en Él confían. Y les pregunto, hermanos, ¿nos uniremos a la invitación que hace David para comprometernos a alabar a Dios en todo tiempo? ¿O ignoraremos esta invitación y solamente la alabaremos cuando nos sintamos bien o cuando desee nuestro corazón hacerlo? Después de todo, hermano, la expresión de alabanza a Dios en todo momento es para lo que nosotros fuimos creados. Fuimos creados y escogidos para darle gloria y honra a nuestro Señor, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 11 al 12, que apenas terminamos la exposición de este libro. Y dice Pablo, Él, o sea, Cristo, asimismo tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Como vimos, hermanos, en estos primeros 3 versos introductorios, hemos visto que el objeto de la confianza de David es Jehová. En el primer verso dice a Jehová, en el segundo en Jehová y en el verso 3 a Jehová. Así que la confianza de David no estaba en sus capacidades porque eso lo llevó a cometer locuras, pero David estuvo dispuesto a poner su confianza en el Señor y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ese era mi punto número 1, el motivo de su confianza, el objeto de su confianza, que es nuestro Señor. Ahora veremos el porqué de su confianza en Jehová y como punto número 2 tenemos el motivo de su confianza. En realidad, hermanos, son muchos los motivos que David tenía para confiar en Dios. De hecho, él escribió aproximadamente 73 salmos de los 150 que tenemos en la Biblia, y en muchos de ellos irrumpen alabanza y da varias razones por las que da gracias a Dios, pero en este capítulo particular, él nos ofrece algunas de las razones por las que su confianza es estable, ¿verdad?, y permanente en el Señor. Por ejemplo, en los versos 4 al 6, nos dice que cuando David buscó a Jehová en su temor, Jehová le oyó, Jehová le libró. En el verso 5 también dice que Jehová le alumbró. Y en el verso 6 vemos que Jehová le oyó y le libró. En esos versos 4, 5 y 6 vemos los motivos personales por los cuales David confiaba en Dios, pero no solamente eso. Él también ofrece los motivos por los cuales nosotros, el pueblo, los lectores
y sus oyentes en ese momento deberíamos confiar en Dios. En el verso 7 dice que confiemos porque Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el verso 9 nos dice que Jehová provee. En el verso 10 vemos cómo Jehová suple. En el verso 15 también nos dice que Jehová mira y atiende. En el verso 17 que Jehová oye y libra. Verso 18, Jehová está cerca y salva. Verso 19, Jehová libra. Verso 20, Jehová guarda. Y en el último verso 22, Jehová redime y libra de condenación. Acompáñenme a leer el verso 4 al 7 y continúa diciendo David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El contexto de este salmo, como habíamos mencionado, el pastor predicaba en el sermón español pasado que David buscó refugio o puso su confianza en el lugar equivocado. Y la razón de eso es porque su confianza, en vez de estar puesta en Dios, debido al temor, la puso en sus enemigos. Nos comentaba el pastor en 1 Samuel 21, 10 al 15, cómo David, después de haberle mentido al sacerdote Ahimelech, corrió a refugiarse en la tierra de sus enemigos, los filisteos. Y yo me pregunto cada vez que leo este pasaje, ¿quién en su sano juicio se atreve a llevar la espada con la que mató al mejor guerrero de un lugar y se atreve a llegar allí con esa misma espada? Pues sí, David en su temor y en su deseo de buscar una salida a su temor y a su angustia, él corrió a la tierra de sus enemigos. Y cuando se encontraba allí, el Salmo 56, nos enseña que lo apresaron y lo llevaron delante del rey. Y ahí es donde dice que él se hizo el loco. No encontró qué más hacer y dice que el temor inundó su corazón. Se llenó de gran temor, como lo vemos en el capítulo 21, verso 12 de 1 Samuel. La buena noticia, hermano, es que aunque David pecó, aunque David falló, aunque David hizo cosas que no debió haber hecho, él aprendió la lección. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, cometemos errores en nuestra vida por no confiar en el Señor y apresurarnos? Hemos cometido o tomado decisiones que han traído mucho sufrimiento a nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean. Pero aquí, hermanos, podemos ver que aun cuando estemos en ese momento de dificultad, aun cuando estemos en las aflicciones, que como en este caso del Salmo 34, hermano, no son las aflicciones normales necesariamente que llegan a la vida, que le llegan a todo ser humano. David estaba pasando aflicción, pero era una aflicción que también era parte de la consecuencia de su pecado. Y es triste estar en esa condición cuando cometemos pecado contra Dios y vienen cosas negativas a nuestra vida y decimos, wow, estoy pasando por esto porque me lo merezco. Y ciertamente sí nos merecemos eso y mucho más, pero vemos en la vida de David, hermanos, que aun cuando nosotros nos buscamos las situaciones difíciles, todavía hay esperanza para aquellos que recapacitan y vuelven su mirada y su confianza en el Señor. David aprendió la lección y volvió su confianza a Jehová, y esto le llevó a buscarle, y vamos a ver cuál fue el resultado. El verso 4 nuevamente dice que Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y notemos que Dios no solamente libra a David, sino a todos los que en Él confían. Nos libra de nuestros temores, como dice este verso 4, nos libra de nuestras angustias, como dice el verso 6 y 17, y nos libra de nuestras aflicciones, como dice el verso 19. Y quizás te preguntarás, ¿quiere esto decir que los que confían en Jehová están libres de problemas? ¿Quiere decir que los que confían en Jehová no tienen dificultades? Todos podemos contestar esa pregunta como lo diría Pablo.
de ninguna manera. De hecho, Jesús mismo en Juan capítulo 16, verso 33, a diferencia de lo que escuchamos en la boca de muchos predicadores que ofrecen de parte de Dios solamente cosas buenas, prosperidad, dinero, casas, carros, etcétera, que también son bendiciones que vienen de la mano de Dios. Pero si algo nos promete la palabra, hermano, son aflicciones. Mira lo que dijo Jesús en Juan 16, 33, la segunda parte del verso dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y claro, hermano, cuando se nos dice cosas como esta, ¿a quién le gusta la aflicción? ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta pasarse una noche entera sin poder pegar sus ojos del dolor que agobia sus corazones? Pero ciertamente, hermanos, estamos en un mundo caído que por causa del pecado directo o indirecto sufrimos, hermanos, lloramos y nos sentimos. Pero esto no nos debe desanimar, porque el enfoque en las palabras de Jesús, nuestro enfoque no debe estar en las aflicciones. Ciertamente serán muchas las aflicciones, como también lo dice David en el Salmo 34, pero nuestro enfoque como creyentes no debe ser en la aflicción, sino en aquel que ha vencido al mundo. Nuestro enfoque debe ser en la confianza, y la confianza es en Cristo Jesús. Él venció, hermanos. Y aunque en este mundo suframos, al final, como Él venció, nos ha prometido que nosotros también venceremos. Así que confiar en Dios no necesariamente cambia nuestras circunstancias, como es el caso de David y de muchos otros ejemplos en la Biblia. Pero el enfoque nuevamente no debe ser la situación, porque aunque las situaciones o circunstancias no cambien cuando confiemos en Dios necesariamente, nuestros corazones sí lo harán. Pasarán de estar atemorizados a estar esperanzados y gozosos. Pasarán de tener una queja en nuestros labios, pasaremos a tener una alabanza de agradecimiento a nuestro Señor. Y hablando de aflicciones, después de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un ejemplo en la Biblia, además de Job también, que ciertamente fue afligido. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 14, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Leemos que en este capítulo que Pablo, predicando el Evangelio, deseoso de que otros conocieran al Señor Jesucristo, lo recibieron con aplausos y ofrendas y hoteles lujosos. Claro que no, hermano. Lo recibieron apedreado. Y cuando vemos las películas no le hacen justicia a esta escena. Obviamente la película no va a tirar piedras reales y vemos que cuando caen ni suenan. Pero en este evento, hermano, le apedrearon. Cuando apedreaban, en estos casos era para matar, no era para jugar ni para asustar a las personas. De hecho, lo apedrearon tan intensamente que al terminar lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Así que no tenga duda de lo que sucedió ahí, fue una atrocidad al apóstol Pablo. Sin embargo, Dios en su gracia le preservó la vida. Solamente Dios podía hacer eso. Él estaba adolorido, estropeado, gravemente herido, pero mire lo que hace en el verso 21 de aquí en Hechos 14. Mire, volvieron a Listra, precisamente del lugar donde había escapado apenas con vida, casi muerto, con su rostro probablemente desfigurado, quizás con muchos huesos quebrados y hasta rotos. Pero este mismo hombre que casi lo matan en Listra, si usted lee ese pasaje en su hogar, regresa nuevamente a ese lugar y también a Iconio y a Antioquía. Y usted se preguntará, ¿para qué regresó? Ciertamente para vengarse. Pablo fue a otros lugares, a otras iglesias a buscar respaldo para vengarse de estas personas. ¿Verdad que sí? No. Mire para lo que regresó, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de pocas tribulaciones. Si yo hubiese escrito la Biblia, eso era lo que le hubiera puesto. Pero el Señor nos habla con la verdad, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. Lucas escribe en este pasaje que a través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, es necesario que entremos al reino de Dios. Ciertamente usted dirá, bueno, eso fue Pablo. Yo soy Francisco. Ese fue el apóstol. Yo soy un simple miembro de iglesia. Y usted podrá preguntarse, hermano, pero ¿cómo Pablo pudo vencer sus temores? Y mire, recuerde, hermano, que cuando pensamos en Pablo, en Moisés, por lo menos cuando uno es pequeño de edad, y a veces hasta grande no se le quita, pensamos en estas personas y los vemos como otro Jesucristo, como personas que nunca cometieron errores ni pecados, que eran perfectos, que nunca le dolió nada. No, a Pablo lo apedrearon, pero él no sentía, porque él estaba en el Espíritu. No, hermano, Pablo sufrió, y si no cree, vaya a Corintios, y ahí está su resumen, todas las cosas que él atravesó. Y a veces, hermano, nosotros nos preguntamos, no, pero estas personas no tenían dificultades. No, hermano, ellos eran como usted y como yo. La palabra dice que Elías estaba sujeto a pasiones como las nuestras y oró para que no lloviese y no llovió. Y en este caso Pablo, aunque seguramente pudo haber tenido algo de temor, no dejó que el temor tomara control de sus acciones como lo hizo David. Por el contrario, ¿qué podemos aprender? ¿Cómo Pablo venció esos errores o esos temores, perdón? Lo vemos la respuesta en el verso 22 que acabamos de leer. Le exhortó a que permaneciesen en la fe. Y es precisamente lo que estamos hablando en esta noche. ¿Dónde está nuestra confianza? Cuando nuestra confianza está en las manos del Señor, está en nuestro Señor y Salvador, esos temores que en otras circunstancias podrían crecer y nublarnos la mirada, cuando nosotros la tenemos en el Señor, los temores obligatoriamente van a decrecer hasta desaparecer, porque tenemos un Dios grande, hermano. No tenemos un Dios que es pequeño. A veces vemos a Dios pequeño, pero no es Él, somos nosotros. Es cuando dejamos que el problema nos nube de tal manera que solamente pensamos en el problema y en nosotros. Pero en esta noche David nos invita, el Señor nos invita a volver nuestra confianza al Señor y tener las fuerzas que tuvo David para seguir adelante y las fuerzas que tuvo Pablo para continuar. Debemos permanecer en la fe. Nuestra confianza debe permanecer en el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos inunda el temor? Lo mismo que hizo David. Verso 4, Salmo 34, buscar a Jehová. Verso 5, mirarlo a Él. Verso 6, clamar a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que buscar al Señor en oración. Es el mismo consejo que da el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 13 de su carta. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Hermanos, estamos afligidos. El Señor nos invita y nos dice que el antídoto para el sufrimiento causado por la prueba es buscarle a Él, es buscar el consuelo en Dios por medio de la oración, como lo hizo David. Además, el año pasado, ya llevamos más de un año, gracias al Señor, en la exposición de Primera de Samuel, ya el pastor nos ha predicado y hemos visto cómo Ana oró en la aflicción y el Señor escuchó su oración y respondió. Cómo Samuel también oró cuando estaba afligido, el pueblo pidiendo por rey, y el Señor le escuchó. En este salmo vemos también cómo David, en medio de la aflicción, oró. Entonces nosotros, hermanos, también debemos orar en la aflicción, y no solo en la aflicción, sino en todo momento, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ciertamente Dios está atento a nuestra súplica, hermanos, y no solo eso, Él nos libra. La confianza en Dios, como vemos, no eliminará las dificultades de nuestra vida, pero al igual que el salmista y cada creyente, la confianza en Dios le enfocará en las bendiciones presentes y futuras. La confianza en Dios trae beneficios eternos
Y esa es la esperanza del creyente, hermano. Por eso nosotros no nos afligimos como el mundo. Nosotros sufrimos, el mundo también. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que el mundo sufre sin esperanza. Pero nosotros, aunque sufrimos, tenemos una esperanza de que un día todas las aflicciones van a pasar. En el verso 22, como termina este salmo, nos enseña que David sabía eso. No serán condenados cuantos en él confían. David confiaba en el Señor no solamente para el presente, sino que tenía una esperanza mayor para el futuro, para la eternidad. Además, la confianza en el Señor nos dará paz y gozo en el presente, hermano, porque sabemos que confiamos en aquel que obra todas las cosas para bien para aquellos que le aman, como nos dice en Romanos 8:28. Y otro beneficio que nos trae el confiar en Dios y meditar en sus bondades es que trae claridad a nuestros pensamientos. David, como hemos dicho, actuó desesperadamente y cometió muchos errores y pecados a lo largo de ese trayecto del capítulo 21. Pero cuando él vuelve en sí y pone su confianza en el Señor, fue alumbrado. Y esa luz de la majestad de Dios, hermano, es la que disipa todas nuestras tinieblas, de manera que vemos con claridad que Dios está con nosotros y nos defiende. El verso 7 es un verso que me encanta y que me gustaría profundizar un poco más, pero por cuestión de tiempo no vamos a poder hacerlo como me gustaría. Pero dice el salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David no tenía por qué temer, pues Dios mismo estaba con él. Aquí el ángel de Jehová no es otra cosa que el Cristo preencarnado, que es el ángel de Jehová. Y David, que tenía su confianza en él, sabía que no estaba solo. Por un momento lo olvidó. Por un momento no le pasó por la mente y se llenó de grande temor. Pero cuando recordó esta verdad, hermano, nuevamente estalló en alabanza y compromiso de alabar y glorificar al Señor, no importando la situación que llegara a su vida. Leamos el verso 8 al número 10. Sigue diciendo el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La segunda parte de este verso 8, de aquí sacamos el título para hoy, como dije: dichosos aquellos, o dichoso el hombre que confía en él. La palabra que David utiliza aquí para confía es la palabra en hebreo, no sé si la pronunciaré bien, pero hasá, que literalmente significa refugiarse. Recuerde que David estaba experimentando gran temor y cuando tememos buscamos un lugar que nos brinde refugio. Allí se supone que encontremos paz, pero nuestros refugios en el mundo no son impenetrables o eximidos de caer. Pero cuando hablamos del refugio espiritual de nuestro Señor Jesucristo, no hay nada ni nadie que pueda destruirlo. Por eso es que confiar en el Señor y refugiarnos en Él trae la paz verdadera que solo puede experimentar aquellos que le tienen como refugio. El resultado de poner la confianza en el Señor es que además de protección, nos da gozo. David lo llama dichoso. Los que confían en Jehová son felices, porque su refugio no falla. Y lo que suceda mientras estén ahí, por malo que parezca, siempre será para bien. El puritano John Owen dijo que el hombre de Dios, cuando está en la tormenta, se refugia en el lugar secreto del Altísimo y allí haya paz y seguridad. Si nosotros nos escondemos en nuestros hogares, que son tan frágiles, si los han visto cuando los construyen, cuando viene una tormenta y confiamos que vamos a estar seguros en ese hogar, ¿cuánto más no vamos a confiar que en la dificultad y en la tribulación estaremos seguros en nuestro Señor? Aquel que creó todas las cosas y que no hay nada que pueda en contra de Él. Dios no tiene rivales, hermano. Por eso la confianza en el Señor, por eso la duda es catalogada en la palabra como pecado. Porque cuando dudamos
estamos creando un Dios a nuestra imagen. Estamos diciendo que tenemos un Dios que quizás no pueda ayudarnos en esta situación porque podría ser muy compleja. Pero este salmo nos invita, hermanos, a volver nuestra confianza en el Señor, a dejar la duda a un lado y depositar toda nuestra confianza, sin la más mínima duda, en aquel que puede hacer todas las cosas. Nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo ciertamente es un instrumento en las manos de Dios para llevar a los incrédulos a la salvación por medio de la fe y del arrepentimiento. Pero también, como el salmista, debemos invitarle a experimentarlo por ellos mismos. Cuando otros prueban que Dios es bueno, no solo confían en Él porque han escuchado de nosotros, sino también porque lo han vivido. Tal es el caso de los que escucharon a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ellos decían a la mujer, verso 42, o sea, a la samaritana, le decían: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y hermano y hermana que me escuchan esta noche, si usted no tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, podrás escuchar la grandeza de aquellos que confían en Dios, pero solo podrás experimentarlas de manera personal si pones tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Eso es lo mejor que podemos hacer, no solo para esta vida, sino también para la venidera. Y realmente ruego a Dios que esta sea la noche de salvación, si usted es uno de ellos. En los versos 9 y 10, David sigue su exhortación a confiar en Jehová, testificando que aquellos que confían en Él y le honran tendrán sus necesidades cubiertas. Dice el verso 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esto realmente no era algo nuevo para David. Él tenía una relación personal con su Dios, aunque en esta escena del capítulo 21 de 1 Samuel parece que algo sucedió que cambió su mirada, pero realmente él tenía una relación personal con Dios y por eso le llamaba pastor. Y como su pastor sabía que nada le faltaría, el famoso Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, al igual que David, nosotros debemos recordar que Dios promete proveer lo que necesitamos. Y Él nos da lo que necesitamos para cumplir sus propósitos en nosotros. No es su compromiso ceder o cumplir nuestros caprichos, nuestros sueños, sino lo que necesitamos. Eso es lo que Él prometió, suplir lo que necesitamos. Y aunque es cierto, hermano, que su bondad es tan grande que en la mayoría de las ocasiones, o diría siempre, nos da mucho más de lo que necesitamos. Así que ya vimos que Jehová es el objeto de la confianza de David y por eso le alaba. También vimos que el motivo de la confianza de David, que es la ayuda de Jehová, y por eso invita a otros a refugiarse y a confiar en Él. Y ya para finalizar con el tercer punto, veremos el fin o propósito de la confianza de David. Termina con una instrucción y palabras que alientan a confiar a Jehová y una advertencia para aquellos que se rehúsan a confiar en Él. Y tenemos este tercer punto, el fin de su confianza. Verso 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. David en esta sección nos muestra el propósito de su confianza. Y parte de ese propósito es enseñar a otros a confiar también en Dios. Aquí vemos una exhortación parecida a la de Proverbios capítulo 1, donde el salmista hace un llamado a prestar atención porque lo que continuará diciendo es de suma importancia, porque les enseñará el temor de Jehová. Y este es un miedo reverente y respetuoso hacia Dios por el reconocimiento de su majestad y santidad que debe llevar a la persona con una fe verdadera a someterse al señorío de Dios. Esta última parte nos enseña que todos, no solo los creyentes, sino también los incrédulos, deben temer a Dios. Por un lado, los creyentes
Tememos a Dios porque el Espíritu Santo produce ese temor y reverencia en nosotros hacia el Dios que nos salvó por su sublime gracia. Ese temor en el creyente le ayuda además a procurar la santificación. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero por otro lado, los incrédulos ciertamente deben temer a Dios, porque si no se arrepienten de sus pecados y se refugian en Él, sufrirán eterna condenación. Y el salmista nos hace una pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Todos en su sano juicio dirían: yo quiero. Así que si usted es uno de esos que dice yo quiero, aquí hay algunas cosas que debemos escuchar. Verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David le había mentido al sacerdote y no le fue bien, pues esa mentira vemos cómo progresó en un aumento de su temor. Y no solo eso, sino también, como veremos en el capítulo 22, que pondrá el pastor en el próximo servicio, que esto costó la vida de más de 80 sacerdotes. Por causa de la mentira de David, Saúl, en un arranque de ira, mandó a matar a todos los sacerdotes de Nob. Pero debemos sacarse, hermano, la mentira y el engaño de nuestra boca. Primero, David lo enseña porque la palabra de Dios lo enseña, pero también lo enseña por experiencia propia. David nos exhorta a no cometer su mismo pecado. Debemos procurar que en vez de maldad y mentira, en nuestros labios siempre haya una alabanza para Dios. Que otros puedan escuchar, hermano, palabra de nuestra boca que edifique. Como dice en Efesios capítulo 4, verso 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. David no pone falsas expectativas, como algunos falsos predicadores que solamente hablan de las cosas bonitas que hay para aquellos que confían en el Señor, pero nunca nos enseñan acerca de esa parte de la santificación del creyente, que Dios precisamente nos escoge no solamente para salvarnos, sino para transformarnos y cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y no solo debemos apartarnos del mal, sino que debemos también hacer el bien y todo lo que agrada a Dios. Y lo primero que el salmista menciona ahí es buscar la paz. Y creo que aquí la primera paz que el salmista se refiere es la paz con Dios. Y es que para aquellos que viven alejados de nuestro Señor, sin una relación con Dios, literalmente están en guerra con Él. Y la paz con Dios solo se produce cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. Al hacer esto somos justificados por la fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Querido hermano, si no has puesto tu fe y confianza en Jesús y has experimentado un cambio de vida, entonces no estás en paz con Dios. No importa cuán tan tranquila pueda parecer tu vida, si no estás en paz con Dios, no podrás apartarte del mal, porque esto es algo que solamente lo produce y capacita el Espíritu Santo para hacer tal cosa. Primero necesitas arreglar tu vida y ponerte a cuentas con Dios. Solo así experimentarás el gozo y la paz que Dios provee para los que confían en Él. Y ya para culminar, los versos 15 al 22 los podemos ver en dos partes. La primera son palabras de ánimo para los que confían en Jehová. Verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Hermanos, Dios no está ciego a tu dolor ni a tu necesidad. Él te ve,
así como vio a Agar en Génesis capítulo 16, verso 3. Dice el salmista, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y es que a veces, hermanos, en el silencio, cuando esperamos la respuesta del Señor, su aparente falta de respuesta no es indicativo de que Él no escucha nuestras oraciones. Él siempre está atento a cada una de ellas y contesta a su tiempo y conforme a su voluntad. No dejes de orar, hermano. No dejes de confiar. Y por si las dudas, en el verso 17 sigue diciendo, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David clamó y Dios le escuchó y le libró. Hermanos, confiemos en el Señor. Creemos que Él es soberano. Creemos que Dios obra para bien todas las cosas. Entonces, si Dios ha permitido la aflicción en tu vida, es porque Él la usará para bien. Y si la usará para bien, debemos descansar y confiar en Él. Debemos alabarle en medio de la prueba. Él está cercano a los quebrantados de corazón, verso 18, y salva a los contritos de espíritu. Dios no solamente está cerca en sentido de distancia, sino en sentido de prontitud. Dios está ahí, hermano, aún no está la palabra en nuestra lengua, como dice el salmista, y el Señor la sabe toda. Él está presto y dispuesto para responder a nuestro clamor. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nuestro descanso verdadero, hermano, no está en esta vida. Nuestro descanso completo y perfecto solamente estará cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay una buena noticia, hermano, es que cuando eso suceda, nuestros problemas ya no estarán con nosotros. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Y esto es un verso, ¿verdad?, que hace referencia al cuidado del Padre hacia su Hijo Jesucristo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y vemos también en el último verso, hermano, que Jehová redime el alma de sus siervos y que no serán condenados cuantos en Él confían. No importa los sinsabores de esta vida y las lágrimas que derramemos, hermanos, al final de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, aunque nuestro cuerpo se consuma de dolor, nuestras almas serán redimidas, literalmente rescatadas, liberadas, salvadas. La mejor noticia, hermano, es que seremos rescatados del dolor y la aflicción. Y no solo eso, sino de todos los efectos directos e indirectos del pecado. Y esto solamente es para los que confían en Dios. Hermanos, qué esperanza maravillosa tenemos cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Pero no me puedo ir sin también dar una advertencia para aquellos que se rehúsan en confiar en el Señor. En el verso 16 el salmista dice que la ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y hermano, así como la bondad de Dios es grande para los que en Él confían, también su ira será espantosa para aquellos que desprecian la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, verso 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo que me escuchas, no creas la mentira que después de la muerte todo se acaba. La expresión aquí, cortar de la tierra, no significa el fin del ser. Solamente se refiere al fin de la vida aquí en la tierra. Pero como vemos en el verso 21, los que aborrecen y desprecian a nuestro Señor Jesucristo serán condenados. Y como el pastor Chance habló en esta mañana, el infierno, hermano, no es el final de todas las cosas, sino es el principio de un tormento eterno para aquellos que desprecian al Señor que les ofrece la salvación a través del sacrificio de su Hijo. Verso 21, y con este culmino, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. La condenación de los incrédulos nunca será temporal. Así que hago un último llamado. Si no tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, este es el día, hermano. Hoy es el día de salvación para darte la oportunidad de hacerlo. Solo así podrás escapar de esta condenación. Y una exhortación para la iglesia, Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como vimos, hermanos, David confió en Dios y te pregunto, ¿en qué confías? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, cuán asombrados quedan nuestros corazones y nuestras almas, Señor, al ver las bondades que derrama sobre nosotros, que somos polvo, que somos seres, Señor, que aunque fuimos creados para darte gloria y honra, te deshonramos, Señor, muchas veces con nuestras acciones, con nuestras malas decisiones y al quitar nuestra confianza de usted. Pero, Señor, también nos asombra y llena nuestro corazón, Señor, de temor reverente y de dolor por aquellos, Señor, que ignoran el sacrificio de Cristo Jesús, que da vida eterna a todos aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Señor, una vez más rogamos por aquellos que no le conocen, que usted toque sus corazones y le dé la oportunidad, le dé vida, como dice Pablo en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, Señor, que solo el Espíritu da vida a aquellos que están muertos en delito y pecado. Use su palabra, Dios, para su gloria y ayude a cada hermano creyente, Señor, en especial a aquellos que están pasando por dificultades y aflicciones, a no quitar su mirada de usted, Señor, porque cuando ponemos nuestra confianza en usted, aunque la situación siga doliendo cada día, Señor, nuestro corazón y nuestra alma se regocija y desea más y anhela con mucho más fervor el día en que nos encontremos con usted en la cruz, en el cielo, Señor, y veamos al Cordero que fue crucificado en nuestro lugar en la cruz del Calvario y podamos, Señor, pasar la eternidad juntamente con Él, ya libres de dolor, libres del efecto del pecado, para entonces servirle, Señor, y alabarle de la manera que usted se merece, de una manera perfecta. Le pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.